Azotea Radio Show. Esto sí es radio. Señores, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita y nada, seguirnos, estar al día y al pendiente de todo lo que aquí se hace, todo lo que se informa. Señor, una de las gente que yo más amor le tomé cuando inició esta pandemia del coronavirus, pero al igual después como que le tomé pena, porque yo decía, yo no podría aguantar lo que ese señor tiene sobre sus hombros. Y todos nosotros lo veíamos cada día dando información importante sobre el coronavirus en República Dominicana. Para nosotros es un honor tenerlo en Azotea Radio, al doctor Rafael Cárdenas Sánchez, o Rafael Sánchez Cárdenas. Bienvenido. Exministro de Salud Pública de República Dominicana. Óyeme, oye, ¿a quién tenemos en este primer programa? Otro aplauso, hombre, ¡ay, carajo! Es un honor. Saludos, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Veo que tienen muy animado en cabina el programa y me siento pues muy a gusto con compartir algunas ideas con ustedes. Doctor, ¿usted estudió medicina? ¿En qué año se gradúa? 1985. ¿Y la especialidad? De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la UAS. Pero usted nació en Montecristi, doctor. Sí. ¿Y cómo te arrancó para Montecristi, para la UAS? No, yo nací en Montecristi, pero de una familia liniera, desde luego, pero nos establecimos en Santiago después de un periplo. Mi padre en esos años era funcionario del Correo Nacional y cuando yo nací al mes lo trasladaron a Rincón de la Vega. Allí vivimos alrededor de 2 meses. Luego fue trasladado al Hotel Montaña en Jarabacoa, donde pasamos otros meses. Y posteriormente, en esas andanzas de esos años de la vida nacional y el desarrollo nacional, nos establecimos en Santiago, donde crecí, estudié, y cuando terminé en el Colegio San Francisco de Asís de Santiago, entonces un grupo de compañeros del colegio, 17 o 18, nos fuimos a Santo Domingo, vinimos a Santo Domingo a estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La mayoría de ese grupo estudió medicina. ¿Y por qué usted quiso estudiar medicina, doctor? Bueno, ahí tenemos muchas cosas. Nosotros en mi familia tengo 3 hermanos más que son médicos, un cardiólogo, otro cirujano maxilofacial y la más pequeña, que es especialista en medicina del adolescente. Y yo, que es en el área ya bien de salud pública, que me he especializado. Ok, doctor, entonces, ¿por qué usted se mete a política? Quizás agregar que yo nací en el Hospital de Montecristi, dirigido por el doctor Cunjar, un maestro de la medicina dominicana, y en mis vacaciones, cuando iba a la línea, pues pude ver al doctor Cunjar y al doctor Pereyó, que estaba establecido en Guayubín. Incluso se convirtió en el médico de familia en la línea. Y veía al doctor Pereyó en las asistencias que daba a la familia que visitaba. Y posteriormente en Santiago, el doctor Cantizano Arias, una gloria de la medicina dominicana, que era nuestro médico de familia y amigo de mis padres, pues era una de las figuras que veíamos en ese entonces, que frecuentaba la casa. Y de ahí pues eso, pues sobre la base de esas figuras, y mi madre, que era casi una enfermera, pues fuimos desarrollando ese apego por la salud, etcétera. De modo pues que están esos antecedentes ahí que pudieran ser motivantes para el estudio de la medicina. Doctor, ¿podríamos entonces decir que sus padres fueron sus referentes para que naciera en usted esta vocación, si podemos decir, por la medicina? Una combinación de mi madre un poco más y mi padre, porque también ponían las inyecciones en el campo, recuerdo, y a veces en Santiago.
aprendieron eso, que en ese entonces no existía mucha gente con esas habilidades. Pero básicamente las figuras de estos médicos tremendos, diría yo, es el factor que fue desarrollando en una parte de mis hermanos. Somos 9 hermanos, 4 médicos. Ese apego, esa admiración por el ejercicio médico de estos maestros de la medicina dominicana. Doctor, ¿cuándo entonces se decide entrar a la política? Bueno, yo entré en la política como tantos jóvenes. Nací y viví una vida universitaria y preuniversitaria muy politizada en el país, y para ese entonces casi todos los jóvenes estaban muy politizados. Al llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el año, son matrículas 75 en la UAS, en el 76 ingresé al Partido de Liberación Dominicana como circulista, y de ahí pues inició esa carrera política hasta llegar a ser dirigente nacional del partido. Eso simultáneamente con el desarrollo de los estudios. Y una pregunta, doctor. Cuando Danilo lo llama y le informa que quiere que usted dirija el Ministerio de Salud Pública, ¿usted le dijo que sí porque a los presidentes nunca se le dice que no? ¿O realmente lo pensó, lo analizó? Sí, ¿usted se convenció de una vez? ¿O cómo fue ese proceso? ¿O usted doctor? quiso? ¿O usted quiso? ¿Usted fue que joció? ¿Usted joció que lo nombraran, doctor? ¿Usted lo joció que No, nombraran? no. Yo en ese momento era viceministro de Educación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Usted duró 6 años ahí? 6 años duró usted en Ciencia y Tecnología. Exacto, yo era el encargado de Relaciones Internacionales y estaba pues bastante cómodo. Es un área académica que me gustaba. Venía de ser profesor de UNIBE y lógicamente estaba muy cómodo en esa labor académica y técnica. Una tarde, en un momento en que el presidente iba a participar en una transición de gobierno en Centroamérica, cerca de las 5 de la tarde o 6 de la tarde, me entró la llamada del presidente, sin los saludos de rigor. Es un amigo que conozco de hace mucho tiempo, y me dijo que iba de viaje, que quería conversar conmigo, y que al día siguiente, cuando regresara de Centroamérica, pues íbamos a hablar. Y bueno, le dije, bueno, estamos a sus órdenes, presidente, usted me informa. Y así quedamos, y al día siguiente, en la tarde, el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, me llama para decirme, aquí tengo el decreto, usted es el nuevo ministro de Salud Pública. ¿Y usted se puso contento, doctor? Bueno, ese fue al principio, como Roberto y yo llevamos una relación de amistad muy estrecha y de hermandad, le dije, profesor, deje de ese relajo, de qué que para que usted me llame. Dice, no, de verdad, tengo en la mano el decreto del presidente, y aquí está, y lo estoy dando a la prensa en estos momentos. Y dije, wow. Entonces yo simplemente, igualmente, ni busqué esa posición, como tampoco busqué la posición de viceministro de Educación Superior. Simplemente me encargaron esa responsabilidad y la asumimos. Doctor, una preguntita. Por ejemplo, según su experiencia en lo que es el campo de lo que es la medicina, su experiencia como doctor, como político en esta parte, ¿cree usted que actualmente se está manejando debidamente con los reglamentos necesarios para convertir lo que es el COVID en estos momentos? Excúsame, de verdad, discúlpame. A mí me gustaría que antes que le entre en eso, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Usted dijo que usted estaba en una, porque quiero que él pueda desarrollar eso después. ¿Dónde era que usted estaba antes? Antes de entrar. En el MESI. ¿Pero en qué departamento? Relaciones Internacionales. Entonces, ¿cómo usted hace ese match? O sea, porque eso es interesante para mí, porque a mí me gusta la multifase. Doctor, me llama mucho la atención
que usted decía que antes de usted entrar al puesto de ministro de Salud, usted estaba en la MESID, ¿era? Sí, en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Usted estaba en un Allí departamento. era el encargado de relaciones Es que internacionales. me llama mucho la atención porque hay una gran diferencia entre una persona que maneja relaciones internacionales y un médico. O sea, yo no me imagino nunca un médico manejando relación internacional. ¿Cómo era eso? ¿Cuál de las dos profesiones a usted le gustaba más? ¿El puesto de medicina o como relaciones internacionales? Pues mira que, o sea, yo mi trabajo lo disfruto y lo hago con toda la pasión en este sentido. La vida académica me ha gustado mucho. Relaciones internacionales, trabaja en lo que es la internacionalización de la educación superior, en el tema de la conformación de acuerdos internacionales con universidades e institutos de investigación, con becas internacionales, en fin, profesorados, intercambios profesorales. Entonces, esto es una vida muy activa y además me permitió desarrollar programas que todavía hoy están vigentes y que creo que han sido modélicos en el desarrollo de la educación superior, como es el programa Calíope de excelencia académica que se desarrolló con Francia para ingeniería inicialmente, con la inclusión también de una maestría en anatomía que se desarrolló en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ese programa acaban de egresar 12 ingenieros como doctores, o sea, con PhD. Yo creo que es la primera vez que por bloques, así con una programación académica que inició con maestría de 2 años, el primer año en República Dominicana, el segundo en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Francia, terminaban esa maestría e ingresaban al doctorado. Pues esa primera promoción de Calíope acaba de salir 12 ingenieros, lo cual es un gran aporte al país, y la segunda cohorte son 17. Y la tercera creo que eran 22. El caso es que hay 100 y pico de ingenieros ya que van en Calíope en camino a la estructuración como ingenieros en una sociedad que necesitaba y necesita este nivel de preparación académica. Ese programa está ahí junto a otro que desarrollamos junto con la Politécnica de Cartagena de España y la British Columbia de Vancouver, Canadá, para desarrollo de maestrías en ingeniería sísmica, una maestría en ingeniería matemática, una maestría en geotecnia y otra en ingeniería matemática. Wow. Con esas 4 dejamos ya conformado el plan para el desarrollo de un doctorado en ingeniería civil que se iba a desarrollar. Eso se interrumpió, pero ya teníamos los acuerdos con la Universidad de Cartagena, British Columbia y el Instituto Sísmico Chino, que iba a aportar incluso unas tecnologías al instituto, al decanato de ingeniería de la UAS, así como el envío de 5 estudiantes para iniciar el primer año de doctorado que se diera en República Dominicana, y los 2 años subsiguientes los profesores de Vancouver podían elegir de la cohorte una parte que ellos estimaran que fueran de su interés para como doctorando, los chinos otra, Cartagena y la Universidad de Madrid otro grupo también para terminar los 2 años de formación doctoral en ingenierías. De modo pues que todos esos programas se estaban desarrollando simultáneamente y era una vida interesante, intensa, académica en busca de formar recursos humanos de este nivel. A mí me parece tremendamente interesante que usted hiciera ese trabajo porque yo como ingeniero civil que soy, que hace panty,
y vende coco, Sí. sabe que el ex ministro de Salud hizo una labor en esa área administrativa, Fuera de la medicina y fuera de la medicina y relaciones internacionales, Claro. que es algo Bueno, complejo. en medicina también, porque recuérdense que los acuerdos de medicina también estaban incluidos. Muchos estudiantes fueron remitidos a Estados Unidos, Francia, España, Cuba, que manejábamos programas de intercambio para becarios. Y también con el Instituto Italiano de Rosario en Argentina para el desarrollo de doctorado en salud también. De modo pues que incluía el campo de la salud, incluía el campo de la agrícola también, con el cual desarrollamos unos programas con el Instituto Zamorano de Honduras, que es uno de los mejores institutos agrícolas de las Américas, y del cual posteriormente se articuló con la Universidad de la Florida, la Florida State University, igualmente con Louisiana State University, unos programas para doctorados en materia agrícola también. Estamos hablando con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública de República Dominicana. Estamos en Azotea Radio Show. Doctor, ya usted ministro de Salud Pública, pasan varios años haciendo una gestión muy importante para la salud del país, trabajando el tema de 54 hospitales que se estaban renovando en toda la República Dominicana, aparte de los nuevos, bueno. Pero llega la pandemia, llega el coronavirus. Ok, llegó el coronavirus. ¿Qué es el primer reto que tiene el doctor Sánchez Cárdenas para enfrentar el coronavirus cuando oficialmente la OMS declara la pandemia y se reporta el primer caso en la República Dominicana? Bueno, recuerden que a finales de noviembre, principios de diciembre, se detectan los primeros casos ya en China y la OMS, OPS estaban ya informando a los ministerios de salud del mundo de que el virus se había movido desde Wuhan y que tenía una proyección de expansión que proyectaba una extensión hacia pandemia. Primero en el área del Pacífico Oriental y posteriormente hacia América y Europa, Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, España, y se fue extendiendo progresivamente. De modo pues que lo que hicimos en ese momento junto a la OPS fue empezar el proceso de planificación del plan de contingencia que debíamos tener para el enfrentamiento de la pandemia una vez se presentara el virus, porque ya era evidente que estando en Canadá, que estando en Estados Unidos, donde tenemos una alta movilidad, no solo turística, sino también de dominicanos, estando en Europa, en España, Italia, que ustedes recordarán lo duro que le dio a Italia en la pandemia, pues teníamos que prepararnos y así lo hicimos. Ya en enero, finales de enero, teníamos el borrador del plan de contingencia. En febrero lo terminamos, lo discutimos con el presidente Medina y teníamos ya la herramienta básica preparada y habíamos empezado el proceso el día 21, si la memoria no me engaña, de febrero. La OMS declara la emergencia internacional por el virus y el 11 de marzo declara pandemia el COVID-19. De modo pues que ya cuando llegue el caso, nosotros ya teníamos la planificación, teníamos parte de los protocolos que se iban a usar y habíamos empezado también a preparar el algoritmo de manejo del tratamiento, etcétera, y los planes de contención epidemiológica nacional. Del dicho al trecho hay mucho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. ¿Cuál fue el primer reto? O sea, llegó la pandemia, no hay cuarto para poder comprar y equipar todos los hospitales. La mascarilla estaban carísimas. O sea, el reto, la preparación de los médicos, el equipamiento contra infección del personal de salud. El primer reto,
cómo transportar los enfermos. ¿Cuál fue ese como que usted dice, el que no lo dejaba dormir? ¿Qué era? Bueno, la respuesta básicamente fue de equipo. Nosotros lo primero que hicimos fue conformar los equipos de respuesta con entrenamiento en los protocolos que debíamos usar. Recuerden que la pandemia llega en un proceso de casos importados primero, como el señor Pascualini, que fue el primer caso nacional, el 1 de marzo. Luego los llamados conglomerados. Un saludo a Pascualini, donde quiera que esté. Usted a su familia. ¿Usted ha hablado con él, doctor? ¿Usted ha hablado con Pascualini después que salió? No he hablado, pero he recibido videos y algunas informaciones de la vida que lleva en Europa, en Italia, en su país, y las labores a que se dedica. Ese desgraciado está vivo todavía. Y ha hablado de República Dominicana con un agradecimiento extraordinario de una experiencia que dice él que jamás va a olvidar en su vida. Doctor, una preguntita. Según sus estudios y sus experiencias en el campo de lo que es la medicina, ¿considera usted que se han tomado las medidas necesarias para combatir lo que es esta pandemia? ¿Y si cree usted que deberían de ser reforzadas? La vacuna, la tercera vacuna. No, él no habló de la vacuna, las medidas. Las medidas. A esa parte vamos. No, el conjunto de medidas que se aplicaron corresponden a las medidas que internacionalmente se han elaborado y son los mecanismos de respuesta que se usaron universalmente, que van desde las medidas generales como el confinamiento, el distanciamiento social, el uso de mascarilla, las medidas de higiene, etcétera, evitar las aglomeraciones, es decir, todos esos procedimientos son los que universalmente se han usado y nosotros los implementamos también, pero simultáneamente en el área ya propiamente clínica se prepararon los primeros protocolos de manejo de los casos y los primeros tratamientos, que recuerden que no había un diseño ni nadie sabía cómo se trataba este virus y cuáles eran los medicamentos a usar, sino que se empieza como un tratamiento sintomático de los casos, y en la medida en que las investigaciones y las experiencias médicas fueron creciendo en esto, se fue difundiendo entre los científicos y los clínicos a nivel internacional. Hay una todas las experiencias que fueron ayudando a organizar respuesta en los tratamientos, a mejorar respuestas epidemiológicas y de salud pública y hacer más eficiente la labor de contención. Hay una parte que humanamente, doctor, no he llegado todavía a comprender, y es la siguiente. Se habla acerca de lo que es un toque de queda, se habla acerca de lo que es un distanciamiento social, se habla acerca de instituciones que han tenido que cerrarlas porque se aglomeran mucho lo que son las personas. Un toque de queda que ya, por ejemplo, a las 6 de la tarde ya todo el mundo tiene que estar en su casa. Entonces, ¿qué sucede, doctor, con instituciones que, por ejemplo, están abiertas en horas del día, por ejemplo, lugares como Centro Cervecero? Se cierra, por ejemplo, a una hora en específica y pero, la tarde, o sea, de ahí entonces, para adelante, ¿qué todo el mundo puede pasa? estar justo. Exactamente, doctor. Hábleme acerca de esta parte que nunca he podido entender. O sea, el COVID tan solamente afecta de las 6 o 9 de la noche en adelante. Entonces, el resto del día, ¿qué sucede con esta parte? Diga, háblame de eso, que usted fue uno de los primeros culpables de ese toque de queda, porque eso usted fue lo que le recomendó al presidente. ¿Es usted el culpable de este toque de queda? Dígame, doctor. Bueno, fíjense una cosa. Recuerden que al inicio de la pandemia, el confinamiento fue total, con cierre de empresa y prácticamente totalmente cerrado, con lugares de expendio y de farmacia, que era lo único que estaba abierto. Se cerraron los aeropuertos, se vaciaron los hoteles. Esa es una fase de inicio que ustedes deben recordar, sobre todo cuando empezó el tema de la circulación comunitaria del virus. Eso se hizo y prácticamente se paralizó toda la economía y la circulación nacional durante meses, hasta que empezó la fase de desescalamiento, fase 1, fase 2, fase 3, que ustedes recordarán, que progresivamente se fue llevando. Esto simultáneamente deben recordar que en febrero tuvimos unas elecciones municipales y otra en marzo, que fue reponiendo la que se había cancelado, la primera.
Sí, no me acuerdo de eso. Y finalmente en julio, el 5 de julio, las elecciones nacionales, que no podía pues evitarse. De modo pues que esos ajustes en los toques de queda, en los confinamientos, fueron teniendo esas variaciones y que llegó un momento en que las empresas ya no resistían más, a pesar de la gran asistencia social que el gobierno del presidente Medina dio a grandes grupos sociales, incluso soporte a las pequeñas y medianas empresas y hasta a grandes empresas, donde se cofinanció salarios con fines de evitar el trabajo, se redujeron los aforos en las empresas para el trabajo, de modo pues que una empresa que tenía 100 empleados solo podía operar con un 40 o un 50% durante un día y el siguiente día el otro 50%, pero nunca los 100, con fines de que de mantener el distanciamiento, pero sin detener la producción, que es imprescindible en estos casos. Aquí hay que tomar en cuenta, y eso era lo que llevábamos, ese equilibrio entre los factores sanitarios por un lado y los factores económicos y sociales por el otro, que hay que jugar con ellos. Si se prolonga el confinamiento demasiado y el cierre de empresas, sucumben las empresas, se pierden los empleos, se pierde el financiamiento del propio Estado y entonces entramos en una crisis de graves consecuencias a pesar de los esfuerzos financieros del Estado. Doctor, tenemos Entonces, una extensión. era un desafío bastante complejo en ese sentido. Así es, tenemos una extensión del horario del toque de queda. Bueno, estamos como país tratando de acatar las medidas dispuestas por nuestros legisladores. Sin embargo, hay un tema, el tema vacuna, en donde hay una cierta presión social y es preocupante. ¿Considera usted que la vacuna debe ser obligatoria o considera usted que debería ser opcional? En estos momentos, o sea, la obligatoriedad no es necesaria. La población ha estado respondiendo al proceso de vacunación, que iba muy bien y esperamos que pueda ser reencauzado después de este anuncio intempestivo hacia la tercera dosis, que desde mi punto de vista fue una disonancia introducida a un programa que iba marchando bien y que debíamos continuar. Las vacunas pues pueden continuar perfectamente siendo, mientras no haya amenaza a la salud pública y que la población continúe acudiendo como está haciéndolo hasta ahora. El 35% de la población ya tiene 2 dosis y un 62% tiene una primera dosis. De manera que nos falta todavía un 37% que no tiene ninguna dosis y para las 2 dosis estamos hablando de un 65% en total que hacen falta en la población. Un 65% indica de que todavía estamos en una condición de vulnerabilidad y la posibilidad de infecciones cada vez más posible, hasta tanto la población no alcance la inmunidad colectiva o de rebaño, como se llama. Hay que trabajar, hay que estimular a la población a que continúe vacunándose como lo ha estado haciendo. ¿Tiene su segunda dosis, doctor? Yo tengo 2 dosis. ¿Se pondría la tercera dosis entonces? En este momento nosotros somos del criterio que no hay una razón fundada y soportada para una tercera dosis, sino que creemos que lo que hay que hacer es completar ese 62% que tiene una dosis, completar sus 2 dosis con su misma vacuna, o aún en los casos en que se decida, porque lo que andan buscando es colocar la Pfizer, esa gente que ha recibido una primera dosis de Sinovac perfectamente o de AstraZeneca puede recibir una segunda dosis de Pfizer y completar sus dos dosis de vacunación y esperar el proceso de respuesta inmunológica. Eso de poner una vacuna bajo el pretexto de que la variante Delta, que es más agresiva, va a llegar al país y que la Pfizer es la que tiene mayor eficiencia, no está avalada. Y ustedes lo vieron en el comunicado de la Organización Panamericana de la Salud, de que debemos esperar mayores evidencias
y dar oportunidades a aquellos que se han vacunado para que desarrollen el proceso antígeno-anticuerpo que le permite elevar su defensa a todos aquellos vacunados. Doctor. Una preocupación que se ha externado es que algunas personas que han recibido las 2 dosis se han reinfectado. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos 2.7 millones de vacunados con 2 dosis. ¿Cuántos son las personas que de doble dosis que se han reinfectado? ¿Qué por ciento? A nivel mundial se señala que es de 0.01%, lo cual es un dato insignificante e indica la gran efectividad que tienen las vacunas, de manera que no hay que acudir a un cambio en este sentido, ni apresurarse hacia la búsqueda de una tercera dosis como acaba de aprobar el gobierno dominicano, a pesar de las recomendaciones que hacíamos de que no era necesario en este momento acudir a eso. Se ha decidido que sea al personal de salud que se le ponga un refuerzo, y para lo cual en los casos de Sinovac se ha dicho que se esperen 4 semanas y 12 para la AstraZeneca. Doctor. Un refuerzo necesita, según los mejores prácticas de vacunación, 6 meses mínimos de espera para su implementación. Doctor, yo sé que la gestión de los hospitales y del personal lo lleva el Servicio Nacional de Salud, y el ministro de Salud ahora solo se concentra en el tema de gestión de la salud de los dominicanos. Pero usted administraba también recursos. Como administraba recursos, ¿usted no tiene temor que pueda ser encausado en algún proceso judicial por mala gestión al frente del Ministerio de Salud Pública? ¿Usted duerme con ropa, doctor? No, duermo en cuero. Fuerte, doctor, ¿verdad? Doctor, se la tiró derecha. O sea, usted su esposa es feliz, doctor. O sea, usted no tiene miedo, doctor, de que haya un sometimiento por ahí judicial. No, absolutamente. Mire, déjeme explicarle lo siguiente. He vivido mi vida sin aspiraciones ni preocupaciones por tener riqueza. No tengo absolutamente nada que exhibir en ese sentido, que no sean cosas modestas, y por tanto no tengo. Hice una gestión limpia. Hay incluso una auditoría que hizo la Contraloría, y lo dije en días pasados en El Sol de la Mañana, pues que la den a conocer. Pero personalmente no tengo absolutamente ningún temor. No me he enriquecido, no he tomado dinero público, he actuado toda mi vida con honradez, y sobre todo, a veces mucha gente no lo piensa, pero en mi caso se trata de la honra de mis padres, la honra de mis abuelos, una tradición que en nosotros es principal, y no el amasar riqueza o buscar riqueza, aunque sí conocimiento. Somos amantes del debate. Hemos estado en la palestra pública preocupados por la salud y lo seguimos estando, y así estaremos haciendo el trabajo como lo hicimos en el ministerio. Yo creo en eso que dice. Tú sabes que yo soy ¿cómo que se dice? Un férreo opositor. Sí, tú sí. Bueno, ahora no oficialista. Es un PRMista que tenemos, que queremos salir del doctor, pero se hace difícil. Pero yo creo que eso es cierto, el doctor. O sea, dentro de las figuras que yo puedo reconocer, que tal vez en su momento hice críticas. Doctor, usted es pobre, ¿verdad? Usted lo que en su declaración jurada fue menos de 2 millones de pesos. ¿Usted es un hombre pobre, doctor? Bueno, eso es lo que tengo. Un ministro básicamente, pobre. Sí. Un ministro pobre. Doctor, ¿qué vehículo usted tiene? Por ejemplo, ¿qué vehículo usted tiene? ¿Qué vehículo usted Pero maneja? eso no tiene que ver con pobreza. Sí. Yo tenía una Kia Sorrento. ¿Pero usted andaba en una Kia siendo ministro? No, en el vehículo del ministerio. No, yo la vendí porque estaba en la marquesina de mi casa, porque tenía un vehículo oficial. Okay. Sí. Entonces eso en 2 años se iba a deteriorar. Mis Ajá. hijos la vendieron. Y luego ahora compramos una Dodge.
¿Se va a comprar una Dodge? No, pero No, un doctor, ministro. usted tiene Pero una- una Dodge tiene mi mamá. No, pues increíble, parece. Doctor, Bueno. usted lo que va a andar ahora es una Y lo Dodge. hemos hecho con un préstamo No, del no. No, pero deja el bancario. mareo. Eso es mareo, doctor. No. No, Perdón, está ahí O sea, en doctor, que usted no Banesco, es como los 700 hombres mil que pesos visualizan tener de un préstamo. Jaguar, un carro deportivo. No, no. ¿Usted no tiene villa en Casa de Campo, doctor? No. No, en ningún lado. Ni en Jarabacoa. Mira, en ningún yo te voy a lado. decir una cosa. Ah, Es yo no quiero ser admirable. ministro. Mira, es admirable porque Ay, cuando mi Andy le habló madre. al doctor acerca de que si no temía de Sí. caer bajo un proceso judicial, su sonrisa y su paz Sí, ¿verdad? demostró y se reflejó de que es una persona admirable. No fue Sí. porque él dormía en cuero que tú te pusiste contento. Doctor, yo quiero hacer una última pregunta al doctor. Sí, dale. Yo quiero hacer una pregunta al Sí. doctor. Esta es O sea, una chanza, me pongo pijama. doctor, Oíste, doctor, yo quiero hacerle porque a Yauri se le abrieron los ojos. Sí. una última pregunta que tal vez debía hacérsela ahorita, pero quiero hacérsela. Sí. Yo he sido administrador de empresas y sé el estrés que eso genera. Y usted como administrador de ese ministerio, en un momento de pandemia, yo quisiera que usted me diga qué usted sentía, o sea, pero realmente, Sí. realmente, ¿qué usted sentía? El hombre, no el En ministro. cuando ya se apagaban las luces en la habitación, ¿verdad? Que no hay ministro, que estamos en boxer o estamos en cuero o estamos en pijama. En la parte O sea, humana. ya usted ahí, usted con plena pandemia encendía, que todas las cámaras estaban puestas, prendidas para la casa suya y para usted. ¿Qué a usted le pasaba por la mente? Dígame la verdad. ¿Qué a usted le pasaba? No, yo habitualmente entraba al ministerio a las 7:30 de la mañana, salía 8 o 9 de la noche, llegaba a casa a conversar con mi esposa y luego yo siempre he estudiado de noche, de manera que mi hora de sueño es de 12:30 a 1 de la mañana. Y ese ritmo me llevaba papeles para la casa que tenía que despachar o que leer, de manera que al día siguiente pudiera tener ya la información cabal. Cada tema estudiado, consultado con mis asesores y mis técnicos y luego pues de revisado producir esos despachos. Pero yo me refiero, doctor, escúcheme, yo me refiero a usted en la parte emocional de usted. O sea, usted no le daba mente a Ana. Un momento difícil, doctor. O sea, usted no se preocupaba y le daba ansiedad la situación. Sí. Yo quisiera saber eso. Porque, Y tomaba pastillas para usted dormir. yo lo veo muy relajado ahora y lo veo muy tranquilo y muy feliz. A usted se le nota que usted no Uno- tiene miedo de que lo vayan a allanar. Uno tenía en esos momentos difíciles de la pandemia, lógicamente, mucha tensión, porque eran primero los temas de un ministerio que tenía unos atrasos institucionales y de modernización que necesitaban. Para que ustedes tengan una idea, a la semana de ser designado se reúne el Consejo de Competitividad y el tema que se iba a discutir eran los registros sanitarios de DIGEMAT. Para el cual el presidente Medina había hecho unos aportes, unos 300 millones de pesos que no se habían ejecutado, pero la queja empresarial, porque ese consejo, la mitad de la mesa, están los empresarios y los funcionarios del otro lado. Pues esa vez con ese tema, lógicamente, lo que fui a recibir con 4 días o 5 en el cargo, la embestida de la queja por los atrasos en el registro sanitario, las dificultades y hasta ciertas vagabunderías que allí habían en la respuesta que debía darse para la competitividad del país. Doctor. Eso condujo que una vez vista la queja, pues nos pusimos al tema y al salir dejamos instalado un sistema informático funcionando en el que ya más del 70% de las empresas hacían las solicitudes de su registro sanitario vía internet y ya estamos instalando el pago también directamente al banco con además un registro tal que impedía el juego que ustedes veían de buscones o cobros por abajo, porque instalamos un dashboard que estaba en mi propio escritorio frente a una pantalla gigante en la que veíamos por lo que estaba entrando por ventanilla única. En ese sistema sabíamos quién recibió el expediente, qué tiempo duró con el expediente, dónde pasó, quién lo pasó,
quién lo tiene y el tiempo que se iba tomando. Eso a la vez generaba una base de datos que nos permitía a nosotros establecer la calidad del servicio de cada uno de esos empleados que participaban. De modo pues que ahí empezamos, y eso estaba enlazado con el Laboratorio Nacional, que también tenía su dashboard y su sistema para el reporte de las informaciones que llegaban allí. Quiero decir, los análisis de laboratorio para las muestras que se enviaban. Y eso entraba al sistema. De modo pues que abajo sabían que yo tenía acceso a la información y podía en todo momento revisar qué estaba pasando. Íbamos y dejamos un diseño modular que iba a permitir la integración de todo un sistema, incluyendo los puntos de entrada y salida del país, aduanas, las direcciones provinciales de salud, DIGEMAP, la dirección de habilitación, alto costo, e incluso la interconexión con otras instituciones como lo es la Dirección de Drogas, que ustedes saben que tiene que ver con el manejo de productos controlados, el Ministerio de Educación Superior, por el tema de los exequatur, que también nosotros tenemos que ver. Esa informatización fue un punto que a corto tiempo pues desapareció el reclamo empresarial, y yo creo que dejamos una gran satisfacción en los empresarios producto de esta labor que llevamos a cabo. Señores, hemos conversado yo de ahora con el ministro más serio y más pobre del gobierno de Danilo Medina. Bueno, pero el más serio y más pobre. Y Domínguez Brito, ¿no? Muy serio también, muy serio. Y pobre también. Doctor, un aplauso para el doctor, señores, por Dios. Muchas gracias a ustedes y usted, muy honrado de haber participado en esta conversación con ustedes. Encantado de poder hablar con un hombre que duerme en cuero. Tú no respetas más. Gracias, doctor. Gracias, y ustedes, doctor. así despedimos este programa. Azotea Radio. Recuerden seguir nuestras redes sociales, darle a suscribirse en nuestro canal de YouTube y también alerta a la campanita para que esté siempre con nuestro contenido. Ha sido el primer programa, pero ha sido de verdad un honor que ustedes desde ya compartan este contenido, que primero que estén atendiendo esta hora completa así de este programa, y pedirle que compartan este contenido. Y nada, el compromiso nueva vez aquí en este canal de YouTube y también por la emisora, porque esto sí es radio, Azotea Radio Show.